Ser la nueva superpotencia mundial no sale gratis, pero desde luego puede salir mucho más caro ser vecino de ella. Y si no, pregúntaselo a los países que comparten frontera con el gigante asiático. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar precisamente de todos los líos fronterizos que tienen los chinos con el resto de países que le rodean. ¿Con qué países tienen tensiones? ¿Cómo es el mapa de China en la actualidad? ¿Quién se llevará el gato al agua en cada conflicto? Pues no os mováis del asiento, que empezamos. Pero antes de empezar, ¿alguna vez te has preguntado de qué parte del mundo vienes? O incluso si te gustaría encontrar algún pariente lejano en algún lugar del mundo. Pues esto y mucho más puedes averiguarlo gracias a MyHeritage, el patrocinador de nuestro vídeo. MyHeritage es una plataforma en la que puedes construir tu propio árbol genealógico y almacenar toda tu historia familiar. Pero lo mejor es que si no sabes mucho de tu familia, lo puedes descubrir mediante las distintas bases de datos que MyHeritage tiene en todo el mundo y mediante coincidencias con otros árboles genealógicos que han creado los más de 90 millones de usuarios de la plataforma. De hecho, MyHeritage tiene datos de más de 19.000 millones de personas, nacidas en diferentes momentos de la historia. Incluso si no sabes mucho sobre los orígenes de tu familia, con MyHeritage puedes encontrar nuevos miembros y registros de tus antepasados con muy poco esfuerzo gracias a su función Instant Discoveries. Con ella puedes encontrar coincidencias con todas las bases de datos de árboles genealógicos y registros históricos de MyHeritage, y de esta forma construir, ampliar y enriquecer tu árbol genealógico. De hecho, con Instant Discovery incluso puedes descubrir fotos familiares que nunca habías visto antes. Vamos con un ejemplo. ¿Veis este señor de aquí? Pues es un antepasado mío nacido nada más y nada menos que en 1867, y sí, es la primera vez que me entero que tengo parientes en Almería. De locos. Otra cosa muy interesante que he descubierto gracias a MyHeritage es que si bien genéticamente tengo un 51% de coincidencia con la península ibérica, también tengo ciertos orígenes en el norte de Europa e Italia e incluso en el norte de África. Me da a mí que mis antepasados viajaron mucho en tiempos del Imperio Romano. Y es que con MyHeritage también puedes hacerte un test de tu ADN para que conozcas mucho más acerca de tu pasado. Además, para rematar, MyHeritage cuenta con tecnologías de inteligencia artificial avanzadas para reparar, mejorar, colorear y animar fotografías históricas. Sí, a animar. Con MyHeritage puedes ver cómo un antepasado tuyo del siglo XIX se mueve. Es una auténtica pasada. Así que nada, si te interesa puedes registrarte con el link que te dejo en la descripción o con el QR que aparece en pantalla, y tienes 14 días completamente gratis para probarlo. Y ahora sí, vamos con todo el tema de China. La primera cosa que os vamos a decir es que China, el otro gran superpaís junto con Estados Unidos, está siguiendo una agenda expansionista y tiene muchas, pero que muchas ganas de conseguir nuevos territorios. Con esto queremos deciros que nunca os fiéis de los mapas chinos actuales, porque igual algún día, según ellos, os encontráis con que el nuevo líder de Albacete es Xi Jinping. Y es que por pedir que no sea, ya que los chinos le apuntan a todo. Por supuesto, en este vídeo mencionaremos Taiwán, pero también vamos a pasar por encima de este asunto, porque ya hemos hablado mucho de esto en el canal. Aunque Taiwán sea la espinita que tienen clavada los padres del Kung Fu, el principal enemigo de China en la región es otro: India. Con el otro gigante asiático, los chinos se disputan varios territorios circundantes a la cordillera del Himalaya. Uno de los territorios más importantes se encuentra en una enorme área desértica, ubicada en la meseta tibetana, al este de otra famosísima región en conflicto, Cachemira. Esta región de la que os hemos hablado es conocida como Aksai Chin, y su disputa se remonta al siglo XIX, cuando los británicos de las Indias y el Imperio Qing delimitaron las fronteras. La línea Johnson y la línea McCartney-MacDonald, propuestas por los británicos, situaban a Aksai Chin en territorio indio. Sin embargo, ninguna de estas líneas fue formalmente aceptada por China. Como es lógico, con la independencia de la India y la posterior revolución comunista en China en 1949, las tensiones aumentaron hasta el punto en el que China construyó una carretera para conectar el Tíbet con la ciudad de Xinjiang, pasando por Aksai Chin. La situación terminó con una guerra entre China e India en 1962, que fue muy breve, pero que terminó con la ocupación de este territorio por parte de China. A día de hoy son los chinos los que administran esta región, aunque esta sigue siendo reclamada por India como parte de su estado de Jammu y Cachemira. En concreto, la zona del Valle del Galwan es un hervidero de tensión y ambos países siguen construyendo infraestructuras y destinando tropas allí. Por supuesto, esto es un marrón enorme porque Cachemira también es una reclamación territorial de Pakistán. Este último, que es aliado de China, ha aceptado desarrollar una nueva red de infraestructuras para la nueva ruta de la seda, a cambio de que China les apoye con sus reclamaciones territoriales en Cachemira contra la India.
Importante tener en cuenta que Cachemira es la única región del mundo que aúna en un pequeño territorio conflictivo a 3 potencias nucleares que comparten frontera. Otro de los territorios disputados con India es el Tíbet del Sur, conocido como Arunachal Pradesh por la India. La región es conocida por su paisaje montañoso, ríos y vegetación densa. Es hogar de diversas etnias y culturas indígenas y limita al norte con China, al este con Myanmar y al oeste con Bután. El lío empezó por la demarcación fronteriza del Tratado de Simla en 1914 entre los británicos y el Tíbet. Después de que China se anexionase el Tíbet, la India no lo aceptó. Y bueno, esta fue otra de las razones de la guerra entre China e India que os hemos mencionado arriba. A diferencia de lo ocurrido con Aksai Chin, las fuerzas chinas se retiraron y a día de hoy esta zona es administrada por India. Por supuesto, aunque no es un problema entre distintos estados, la reclamación de autonomía del Tíbet sigue siendo un problemón enorme para China desde que se lo anexionó en el año 1952. Como muchos sabéis, tras este episodio, el Dalai Lama huyó a la India y estableció un gobierno en el exilio para recuperar la autonomía dentro de China. Este tema merece un vídeo aparte, la verdad. Otro de los grandes rivales en Asia del gigante asiático es Japón. Y con el país de los cerezos también parece que hay lío. La disputa más importante entre China y Japón es sobre las islas Senkaku y Diaoyu, según a quien le preguntes. Estas islas, que realmente están deshabitadas, se encuentran al norte de Taiwán y parece que están rodeadas por reservas de petróleo y gas, además de abundantes recursos pesqueros. La posición de estas islas se encuentra en un lugar estratégico que proporciona a quien las posea una ventaja grande para el control marítimo. ¿Y quién las posee? Pues tras la primera guerra sino-japonesa, los nipones se las anexionaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, las islas quedaron bajo el control de los Estados Unidos, pero estos finalmente se las devolvieron a su valiosísimo nuevo aliado, Japón. Lo más bizarro de todo esto es que, claro, antes de la Segunda Guerra Mundial solo había una China. A día de hoy, estas islas están reclamadas por la República Popular China y por la República de China. O bueno, mejor dicho ahora, Taiwán. El sudeste asiático tampoco se ha librado de tener conflictos territoriales con China. Desde el estrecho de Taiwán hasta el famosísimo estrecho de Malaca, los chinos se han estado pegando durante años por diversas áreas de interés geoestratégico. En primer lugar, tenemos las Islas Spratly, otro archipiélago que tiene un absoluto récord de reclamaciones. Estas islas están reclamadas por China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán, lo que las convierte en uno de los territorios más disputados del mundo. En la actualidad, Vietnam ocupa casi 50 enclaves del archipiélago, mientras que China y Filipinas cuentan con 8, Malasia con 5 y Taiwán con solo 1. Mientras que Malasia o Filipinas tienen reclamaciones parciales sobre el resto de islas, China va a lo grande y las reclama todas. Para hacer esta reclamación se basa en lo mismo de siempre, su tradicional y milenaria soberanía que data desde antes del año cero. En Pekín saben perfectamente que las reclamaciones no tienen mucho sentido, pero la voluntad de China es conseguir su control. Esto se debe a que estas islas forman parte de una estrategia basada en una demarcación conocida como la línea de 9 puntos. Esta línea se superpone con las zonas económicas de varios países de la región y completar su conquista llevaría a China a poder explotar en solitario los yacimientos de gas y petróleo, además de tener acceso a los depósitos submarinos que aún están sin tocar. Esta baza podría abrirle la llave a China para dejar de depender de los hidrocarburos importados de Rusia, el Golfo Pérsico o África. Desde luego, el peso en la geopolítica de las reclamaciones de estas islas no es ninguna tontería. Por otro lado, también tenemos a las Islas Paracel, que son más de 100 islas pequeñas ubicadas a medio camino entre Vietnam y China. Desde luego, su importancia estratégica no es tan grande como la de las anteriores. Históricamente fueron colonia francesa, pero tras la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del Eje, se quedaron en un limbo administrativo. La reclamación territorial de estas islas viene, además de China, de Vietnam y Taiwán, y a día de hoy están gobernadas por el gigante asiático, quien ha llenado las islas de instalaciones militares. También tenemos el Banco de Scarborough, un atolón poco profundo que se encuentra entre la isla filipina de Luzon y la isla china de Hainan. A pesar de ser un caladero de pesca que tanto chinos como filipinos utilizaban en el pasado, en el último siglo se ha convertido en un foco de tensiones entre Pekín y Manila. En 2016, la Corte Internacional de Arbitraje falló a favor de Filipinas, afirmando que el Banco de Scarborough se encuentra dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas, pero China ha rechazado este fallo y mantiene el control de facto del banco.
Y ahora vamos a desplazarnos al norte para descubrir un conflicto fronterizo que quizás no os esperabais. Una disputa que involucra a China, Corea del Norte y Rusia. Para ello tenemos que viajar hasta el río Yalu, una barrera natural entre China y Corea que ha sido escenario de mogollón de guerras como la sino-japonesa o la ruso-japonesa, entre otras. En este río, que tiene un caudal enorme, se encuentran las islas de Aplap, Wangumyong y Wiwa. Y perdón por el ictus que me acaba de dar al intentar pronunciar sus nombres. Bueno, pues respecto a la primera, resulta que tiene una posición privilegiada para el control del comercio por el río Yalu. Respecto a la tercera isla, que os hemos comentado, parece que el temita tiene que ver con el valor sentimental. Históricamente, la isla de Wiwa fue un lugar donde el fundador de la dinastía Joseon, dinastía histórica coreana, decidió regresar a Corea para fundar su dinastía. Ya sabéis cómo son en Corea del Norte con estas cosas, claro. Por otro lado, también están las islas situadas en el río Tumen, que tienen frontera con Rusia, además de con Corea del Norte. Parece que estas pequeñas islas también tienen fronteras inciertas entre estos países. Las disputas fronterizas aquí y en el río Yalu son muy relajadas en comparación con todas las otras que os hemos contado. Eso sí, en estos casos, la cooperación internacional y la gestión conjunta de los recursos parece que es la vía que están tomando tanto China como Corea del Norte. India, Pakistán, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Brunei, Malasia, Japón o Corea del Norte son países donde las disputas fronterizas siguen activas. En total, 8 países de los 17 que comparten frontera terrestre o marítima con el gigante asiático. ¿Y qué hay de los otros países? Pues a pesar de que las disputas se han cerrado, también ha habido movida. Con Tayikistán la disputa fue por la región de Pamir. En 2011, Tayikistán cedió a China aproximadamente un 1% de esta región, lo justo para construir una valiosísima carretera. Rusia, por su parte, estuvo enfrentada con China a lo largo del río Amur en el siglo XIX, algo que culminó en el Tratado de Aigun y más recientemente en acuerdos fronterizos que han traído la paz total a la región en el año 2004. Myanmar, la antigua Birmania, fue una zona de conflictos desde la época de la dinastía Qing hasta la década de 1960, cuando finalmente se estableció una frontera reconocida. Mongolia y China, quienes quizás han sido los máximos rivales históricos y actuales aliados, resolvieron sus diferencias fronterizas en el siglo XX. En cuanto a Kazajistán y Kirguistán, con la disolución de la Unión Soviética la cosa se relajó mucho y los pactos fronterizos con China empezaron a aparecer en la década de los 90. Por supuesto, la gran reclamación territorial de China es Taiwán, pero como os hemos dicho, podéis explorar el canal en busca de contenido sobre este tema, porque tenemos de sobra. Dicho esto, recuerda que te dejo el link para que te puedas registrar en MyHeritage, que de verdad merece mucho la pena, y por lo demás, nada. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar like, suscribirte y nos vemos en próximas aventuras. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.